diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a platicar acerca del segundo informe, el segundo mensaje que da el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a su segundo informe de gobierno. Un mensaje, la verdad, corto. Y hay muchas cosas que podemos platicar de él. Algunos podrán estar en contra, algunos a favor. Es más, hay que decir que es un presidente que polariza en las redes y bueno, mucha gente se apasiona y bueno, de ese tema vamos a platicar con nuestro invitado que usted lo conoce perfectamente bien. Es un hombre que pertenece al partido también Morena, es un hombre que también sabe escuchar la crítica y por eso nos hemos comunicado con Agustín Guerrero. Agustín, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Miguel. Muy buenas noches al auditorio. Muchas gracias, Agustín. Bueno, pues ya acabamos ya hace algunos días de escuchar el mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y hay muchas cosas buenas, malas, lo que faltó, quién no estuvo, quién no le gustó, qué faltó, y bueno, muchas cosas más que podemos platicar. Bueno, antes de que nos des tus apuntes, aquí saludamos, ya se está incorporando también en pantalla el periodista Ricardo Contreras, y mientras aquí se acomoda nuestro buen amigo Ricardo, te queremos escuchar, Agustín. Muy bien, Miguel, bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, Agustín? Qué gusto saludarte. Es un discurso muy breve, el más breve que yo le he escuchado a Andrés Manuel en toda mi vida. Mira que a él le gustan explayarse, desarrollar los conceptos, desarrollar las ideas, prácticamente pues todos los espacios donde él ha dirigido un discurso, tanto en la plaza pública como en aquel evento del desafuero en la Cámara de Diputados, que hizo una intervención pues de más de una hora de duración. Y este fue un mensaje breve pero sustancioso. 45 minutos de un discurso que creo que tiene dos elementos. Es un discurso muy conceptual, y por otro lado también un discurso muy sobrio. Si, digamos, en ese tipo de detalles que luego pasan desapercibidos, es la primera vez que yo veo un mensaje donde Andrés Manuel no nos regala una sonrisa, donde Andrés Manuel no se le ve con el rostro, digamos, agradable, un rostro serio, a veces hasta triste, digamos. Y creo que no es para menos. Es un informe en el marco de la pandemia, en el marco del COVID, con más de 65,000 mexicanos fallecidos, pues creo que el presidente expresó en el rostro, expresó en su actitud este ambiente de duelo. Y eso se agradece también. Pasó de noche, yo no he escuchado y no he leído ningún comentario con respecto a eso, pero sí me parece que es el mensaje de una persona con dolor, que vimos. Y por otro lado, un discurso conceptual donde le dedica una buena parte, él mismo, de este tiempo, a hacer énfasis a esta idea de la corrupción, el combate a la corrupción, como el signo característico, el signo más importante, el sello de lo que él desea, quiere que se le recuerde como gobernante. Por decir, lo hizo énfasis, dijo, este gobierno no va a ser recordado por ser un gobierno corrupto.
y le dedicó un buen tiempo a poner ejemplos, a dar cuenta de lo que ha significado el combate a la corrupción, y en ese aspecto me parece que es un discurso conceptual, porque además de las acciones de gobierno, ha ido acompañado todos estos 2 años, que se cumplen en diciembre, pero digamos, formalmente en este segundo informe, en uno de los retos, en el reto más importante, que es el combate a la corrupción y el combate a la impunidad, porque aunque él manifiesta que no hay nada que le haga más daño a nuestro país que la corrupción, los gobernantes, la libertad, porque cuando la gente se da cuenta que se vale robar y no pasa nada, que se vale desfalcar y no pasa nada, que la justicia misa, pues entonces sí hace mucho daño la corrupción, pero hace más daño la impunidad. Y entonces hay un compromiso, hay un discurso donde hace énfasis en este combate a la corrupción y a la impunidad. Señala este proceso que está también en curso a los expresidentes, que sería un juicio histórico. Nunca en la historia del país un presidente de la República ha sido sometido a un proceso penal. Vamos a ver, todavía falta tiempo, pero está en la agenda. El otro gran tema es el tema del COVID, que también le dedica una parte del discurso, reconocer la situación o nos ubica cómo estaba México en el mes de enero, antes de que empiece la pandemia, en el mes de febrero, y todos los esfuerzos que se han ido desarrollando para poder garantizar que no hubiera una crisis de atención médica al país. Afortunadamente ha ido pasando, pero sí hubo momentos en los cuales estuvo en el límite de la capacidad de atención, de camas, de personal médico, y ha habido en estos 6 meses, 7 meses, pues un esfuerzo enorme por parte de todos los gobiernos, pero particularmente el gobierno de la República, para garantizar la atención al COVID y tomar todas las medidas necesarias para que nuestro país pueda contar con la vacuna o con las vacunas que puedan tenerse en su momento, y garantizar que este insumo va a ser un insumo universal y va a ser un insumo gratuito. La vacunación en México, ha asegurado el presidente en este informe, que será universal para todo aquel que lo necesite y será gratuito. Entonces, creo que hay una preocupación que se expresa con mucha claridad en los números que da en términos de los hospitales con los que el país cuenta para atender esta pandemia. Y bueno, está otro capítulo. Hay un capítulo también que tiene que ver con la economía, el reconocimiento de que además de la crisis de salud, pues nuestro país atraviesa en una crisis económica mundial, porque finalmente es un escenario que va más allá de nuestro país, pero no hay una situación de esconder la realidad. No, yo veo a Andrés Manuel con mucha entereza, reconociendo que hay desempleo, que se han perdido más de 1 millón de empleos en el país, entendiendo que hay mucho sacrificio de millones de familias mexicanas que vieron reducidos sus ingresos. Hay una preocupación por la caída de la planta industrial, de la caída de la producción, pero hay elementos que él ya menciona en esta hipótesis que anunció hace unos 3 meses, de que la situación económica en México iba a tomar una forma de V, a caer, tocar fondo y luego empezar un repunte. Pero creo que en esta parte económica lo más importante es no negar la realidad, no querer meter abajo del tapete la situación de gravedad que tenemos, sino asumirla con responsabilidad y plantear que hay algunos elementos estructurales de la economía mexicana que nos permite pensar que en los meses que vienen se va a tener una situación positiva, va a haber una recuperación lenta, pero positiva. Digamos que es un informe muy realista, a diferencia de otros
de informes de otros expresidentes, que los informes eran el día del presidente y eran campanas al vuelo, eran puras cifras alegres. Este es un discurso con muy pocas cifras, es un discurso donde las cifras están en los anexos, también hay que revisarlos evidentemente, y por eso yo decía que es un discurso más conceptual, más de ideas, más de conceptos, de categorías, que el detalle numérico. No hay esta tentación a echar campanas al vuelo y señalar números que no corresponden, digamos, o que pueden corresponder, pero que el enfoque fundamental de este informe es mandarle un mensaje a la nación de que las variables importantes en salud, en economía, en seguridad pública y en justicia están bajo control. Ese es, me parece, el mensaje de fondo. Las variables fundamentales, el gobierno de la República tiene el control de ellas. De acuerdo. Saludamos con mucho gusto, ya lo decíamos ahorita que se incorporó Ricardo. Te saludamos con gusto, Richard. Muchísimas gracias, querido Miguel. ¿Cómo estás, Agustín? Qué gusto saludarte de nueva cuenta aquí, como todos los jueves en Si Yo Fuera Servidor Público. Y la verdad es que me parece un buen tema, el tema del informe de López Obrador, cuando pues, hemos visto que tú lo has mencionado muy bien y qué bueno que te diste cuenta de ese semblante serio. Estaba muy, no sé si como preocupado o si realmente sus asesores, si es que le hace caso a sus asesores, decía de como que no hay que hacer campanas al vuelo, no hay que echar las campanas al vuelo porque pues hay 65,000 muertos, hay 1 millón de desempleados, la situación no está muy favorable como para venir a hablar de cifras alegres, y ahí sí coincido contigo, mi querido Agustín, de que fue mesurado, como que no quiso hablar más allá de lo que conocemos, sobre todo porque pues, trae esa carga, ¿no? Esa carga del tema del COVID, que no es exclusiva responsabilidad del gobierno, sino que ahí nos corresponde a todos, Sí, pero como un tema de salud, ¿no? Pues sí es parte, hay cierta responsabilidad de López Obrador para, pues no sé, para asumir el tema de los 65,000 muertos y qué es lo que se ha hecho y que además sigue, como dicen los italianos, increciendo, ¿no? Sí, como bien lo comentas, Ricardo, es una situación que todavía vamos a vivir en los meses que nos quedan de este año, del 2020, que lo vamos a recordar como el año de la pandemia. En algún momento se anunció que este era el año de la heroína, de Vicario. Leona Vicario, sí. Leona Vicario es el año dedicado a Leona Vicario, pero en realidad todos nosotros, nuestra generación, la vamos a recordar dentro de algunos años como el año de la pandemia, el peor año que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Sí, claro. Y mira que en el país ha habido muchas tragedias, en este país ha habido muchos momentos muy malos, en muchos planos, incluyendo los deportivos, los culturales, los sociales, los económicos. Ha habido años muy malos, pero como ninguno. O sea, vamos a guardarlo con mucha tristeza en nuestra memoria, porque perdimos a muchos amigos, perdimos a mucha gente. Lo vamos a recordar, siempre. Incluso familiares, ¿no? Que deberían de estar con nosotros y que, bueno, evidentemente, en este contexto, pues hay que hablar con mucha sobriedad, con mucha seriedad. Y creo que eso efectivamente lo reflejó el presidente en este informe. Fue muy concreto en los temas, pero sobre todo me parece que tampoco mandó un mensaje esperanzador al aire, ¿no? Sin piso. Fue muy cauto en esa parte. Dije, a ver, vamos a ir paso a paso. Hay indicadores ahí que nos muestran que podemos pensar que vamos a salir adelante, pero va a depender mucho del esfuerzo, del trabajo de todos. Agradeció a los empresarios, por ejemplo, ha habido un choque, y eso todos lo sabemos, en cuanto a lo que ha sido el manejo económico de la pandemia, en términos de los apoyos que se podrían desarrollar. Con el empresariado, pues son dos visiones distintas, y sin embargo ha mantenido un respeto en el trato hacia ellos y un reconocimiento, un agradecimiento en un momento de su discurso al empresariado por haberse
mantenido firme en el compromiso con México. ¿A qué me refiero? Él pudo haber llegado ahora en una situación más difícil todavía a informar que en México se ha presentado o se está presentando una fuga de capitales, que es el signo más claro de la pérdida de confianza. Sí, claro. Cuando los empresarios, los inversionistas pierden la confianza a las posibilidades de un país, se van. Eso se llama fuga de capitales. En México no ha ocurrido. Y pudo haber ocurrido, O sea, pudo haber ocurrido, Ricardo, Miguel, porque ha habido diferencias fuertes. El sector empresarial planteó que un mecanismo que permitiera oxigenar la economía, contar con mejores elementos, era abrir líneas de crédito, endeudar al país, como en otros casos se dio en momentos similares o en momentos de crisis. Y no, el gobierno se ha mantenido firme en una postura de no recurrir a la deuda, sino en caso extremo. Y afortunadamente ese caso extremo no ha llegado, pero esta diferencia pudo hacer que muchos empresarios dijeran, bueno, pues si no nos vas a ayudar, pues yo recojo mis canicas y me voy, ¿no? Saco mi dinero y me voy y buscamos por otro lado, como ha pasado en otros momentos. Hay que recordar que con López Portillo hubo una fuga de capitales brutal. Con Zedillo en el 95 hubo otra fuga de capitales brutal. Y entonces esa fuga de capitales es destrucción de dinero, es destrucción de activos, que para recuperarlos se lleva pues, una generación. En este caso no, y por eso me parece cuando el presidente hace un agradecimiento al empresariado de que se ha mantenido con todas las diferencias firmes en este proyecto para rescatar nuestra economía, para restablecer nuestra economía, me parece que hay un punto de entendimiento, de encuentro con el empresariado importante, ¿no? Muy bien. Entonces, aguántanos un momentito, nos tenemos que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta LTV. Estamos platicando con Agustín Guerrero y está también aquí el periodista Ricardo Contreras, porque estamos charlando acerca del segundo informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, a ver, ya nos sintetizaste la manera, ya yo creo que así muy concreta de todos los principales puntos que fue su mensaje. A mí me gustaría que nos platicaras, al menos en esta inquietud que yo tengo y yo creo que mucha gente también lo tiene, no solamente del presidente, sino de todo el proyecto de lo que representa la Cuarta Transformación. ¿Por qué lo estoy diciendo? A ver, mencionaba el presidente dos puntos muy importantes que son como que parte de su columna vertebral, que es el combate a la corrupción y que ya no haya impunidad en este país. Y es cierto, en nuestro país ha habido mucha corrupción, mucha impunidad. Sin embargo, cuando vemos personajes, y no estamos hablando de todos, ojo, quiero mencionar solamente un personaje que todos lo sabemos y todo, cuando escuchamos el nombre de Manuel Bartlett, pues no nos lleva a hablar ni de la izquierda, ni de la 4T, nos lleva a hablar de corrupción, hablar de Carlos Salinas, nos lleva a hablar de muchas cosas del pasado que yo estoy completamente seguro que tú, Agustín, que mucha gente de izquierda de cepa, pero izquierda de cepa, izquierda de a de veras,
marcharon y protestaron en contra de Manuel Bartlett, el número 2 de Carlos Salinas de Gortari. Esa es una de las tantas inquietudes que mucha gente puede tener. ¿Por qué un personaje como él es admitido en un proyecto tan importante de cambio para nuestro país? Cuéntanos también cuál es tu sentir, porque estoy seguro que tú marchaste y no sé si le mentaste o no la madre, pero por lo menos sí protestaste. Sí, no, mira, yo creo que lo primero que hay que explicar es que la Cuarta Transformación es una alianza muy amplia. Es una alianza que va desde sectores de derecha, progresistas, hasta sectores de izquierda, más radicales, ¿no? Y hay posiciones de centro, hay grupos religiosos, hay grupos ecologistas, defensores de derechos humanos, en fin, es una variedad muy amplia, es un abanico muy amplio que explica la victoria con más del 50% de los votos. Es decir, no es solamente la izquierda lo que compone la Cuarta Transformación. Y en esa parte tenemos que hacernos nosotros cargo, como dirigentes de la izquierda, de que las posibilidades de la transformación requieren de más agrupamientos, de más personajes, algunos tan oscuros como el que tú has mencionado, pero otros más también, que en pasado muy reciente fueron nuestros adversarios. Por ejemplo, Manuel Espino, que fue presidente del PAN, o Germán Martínez, presidentes nacionales del PAN. O sea, no eran unos cuadros ahí de segunda o tercera división, eran de primer nivel. En todo caso, Manuel Espino fue el que contribuyó al fraude que tanto alega López Obrador. Así es, el del 2006. Así es, ahí estaban todos ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó o qué explica esta diversidad política y esta diversidad social, incluso económica? Porque hay de todo. O sea, si bien es cierto que hay gente, mucha gente, la inmensa mayoría de las clases populares, gente muy pobre, muy humilde, que apoya, que respalda la Cuarta Transformación, también hay gente muy rica, también hay gente muy potentada que comparte este proyecto de la Cuarta Transformación. Poncho Romo y muchos, muchísimos ahí. Tú ves estos que salen ahí en el programa de Tiburones, ahí están todos. Ahí está tu Patricia Armendáriz, y otros más, o sea, ahí que ellos son los símbolos del empresariado, uno de los símbolos del empresariado, ahí están, ¿no? Y defienden, suben sus posturas y lo hacen público. Entonces, esto es así porque comparten tres cosas que nos parecen centrales, que es el corazón de la Cuarta Transformación. En primer lugar, la construcción de un Estado de Derecho. En México, lamentablemente, las leyes son letra muerta. En México, lamentablemente, la justicia es una justicia selectiva, es una justicia que la puedes comprar y, por lo tanto, no es justicia, es la inseguridad total. Porque llega uno con la bolsa más grande y aunque tú tengas la razón, vas a perder el juicio. Puedes perder todo porque el dinero es el que manda. Entonces, el principio del Estado de Derecho es la legalidad de que yo nací, no sé si antes no me tocó vivir, pero medio siglo sí, hay una ausencia total que es necesario construir, y en eso coincidimos todos, en eso no solamente la izquierda, sino una diversidad mayor solamente los mañosos, los tramposos, los acostumbrados a que el dinero compra todo, son los que no están de acuerdo con que haya un Estado de Derecho, ¿no? Pero creo que la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo en eso, y por eso en ese tema puede haber gente como Gabriela Cuevas, por ejemplo, que pues no es santo de mi devoción, ustedes lo saben, y sin embargo está aquí, porque en ese punto... Distinguida panista. Sí, que también es panista, ¿no? Que también coincide. Está el tema de la corrupción y la impunidad, que son los otros dos grandes pilares. El solo hecho de que tengamos gobiernos honrados
gobiernos donde no lleguen los funcionarios a saquear, a hacer negocio, a hacerse millonarios de la noche a la mañana, o en los 3 años o en los 6 años que duran en su encargo, ya es ganancia. El que tengamos gobiernos honrados es ganancia. Y estamos tan acostumbrados a la corrupción que lo vemos como algo natural, que va más allá del gobierno. La corrupción se expresa ya en muchos casos que no son necesariamente la administración pública, ¿no? Ricardo, un tráfico de títulos seguras para evadir impuestos, para evadir responsabilidades, en fin. Entonces hay un mar de corrupción que si no se combate de fondo, este país no tiene futuro. Y la impunidad que va de la mano, la impunidad que ha sido el ajonjolí de todos los días y que hace muchísimo daño. Entonces, todos aquellos que en esos 3 temas confluyen, de manera sincera, de manera abierta, franca, tienen un espacio en la 4T. A mí no me gusta Manuel Bartlett, lo he dicho muchas veces. Creo que su responsabilidad en el fraude de 1988 es enorme. Él es el que asume como secretario de Gobernación ese fraude de Estado y no debería de estar aquí con nosotros. Sin embargo, en otros temas, como fue la defensa de Pemex, la defensa en contra de las reformas energéticas, él fue senador en ese momento, recordemos, era senador por el PT, y fue uno de las voces más firmes, más claras sobre todo, para explicar los entretelones de la reforma, porque hay que recordar que entre esos entretelones se vendió la idea de que con la reforma energética pues era la panacea, México iba prácticamente a entrar al primer mundo, como aquel discurso de Salinas de Gortari en el 94 con el TLC, que cuando México entrara al TLC ya íbamos a pasar ahora sí que a otra división, a jugar en la primera división del mundo, pues, a otro nivel, y también fue un engaño para sacar la firma. Y aquí también, y una de las voces que permitió aclarar mejor ese tema, porque lo conoce, fue Manuel Bartlett. En esa parte fue un tipo de mucha ayuda por su claridad, por su conocimiento del tema y porque nos permitió comprender cosas que no veíamos, por mucha, así, a flor de piel, digamos, y que se requería un análisis de mayor profundidad. Y creo que cuando ponen en la balanza lo nefasto que fue con el fraude de Gortari, que fue un fraude a la izquierda, fue un fraude a México, fue un fraude de Estado, ¿no? Cuando pones en la balanza eso y del otro lado la defensa del patrimonio y de la soberanía nacional, pues como que se iguala un poquito el marcador y creo que esa es una de las razones de las que está acá. Yo sigo pensando que lo primero era suficiente para que no estuviera aquí, pero bueno, está aquí y ahora, bueno, lo hay que cuidar que no sigan con las malas mañas que tenían cuando el dinosaurio nos controlaba. Efectivamente, Ricardo. Bueno, fíjate que yo quisiera retomar lo que dijo Agustín al principio del programa, del tema de la sobriedad con la que López Obrador llegó, de que no llegó echando las campanas al vuelo, pero sí hubo una cifra que me llamó la atención y que la cacaraqueó en el mensaje cuando habla de las remesas, que dice ya este año van a crecer las remesas un 10% más que el año pasado. Esto implicará que lleguen al país 40,000 millones de dólares, producto pues del trabajo y del sudor de los mexicanos que no encontraron oportunidades aquí en México, gracias a los gobiernos anteriores, a los priistas y panistas que tuvimos, pero que están allá trabajando de ilegales, o como quieras llamarle, Agustín y Miguel, pero que es un mérito que no le corresponde al gobierno federal, porque no es un logro del gobierno de la Cuarta Transformación, que me pareció fuera de lugar, que me pareció como que no había lugar para que lo mencionara, porque no es algo que lleva el mérito de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador. ¿Tú cómo ves? Sí, no es un mérito, no es un mérito, es un hecho fundamental. Esto sí no lo podemos regatear, porque millones de familias de mexicanos viven de las transferencias que se hacen a través de los migrantes, de los depósitos que se hacen
bueno, de dólares a pesos de manera frecuente, y que permite que ante las carencias, las faltas de oportunidad de desarrollo que ha tenido nuestro país, esas familias puedan sobrevivir. Y sí, no es un mérito, que quisiéramos mejor que no hubiera remesas, que todos los mexicanos encontraran en nuestro país la oportunidad de crecer, de tener un ingreso digno, un empleo que les permitiera vivir con sobriedad y con medianía, con justeza. Lamentablemente no es así, y estos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que hacen un sacrificio enorme porque también gastan allá y gastan bastante, y lo que les queda, en lugar de ahorrarlo allá en Estados Unidos, ese ahorro lo trasladan a México. En realidad esas remesas son ahorros transferidos a México, ahorros de ellos, ¿no? Y eso también habla de una enorme nobleza de estas personas que tienen un arraigo metido en las venas, en la tierra, con sus familiares, que es lo que explica este traslado de recursos, de estos ahorros de ellos, trasladarlos acá. Y creo que el presidente simplemente tendría que dar cuenta, ¿no? No es un mérito, es al contrario, es producto de la falta de desarrollo de nuestro país, que se recibe estos recursos, pero que ya cuando vemos el volumen, pues es el ingreso más importante, es más dinero que el turismo, es más dinero que lo que se logra con la venta de petróleo, es más dinero que la venta de manufacturas, es más dinero que lo que se obtiene por la venta de minería, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente tiene un valor muy significativo, porque es dinero que llega directamente a las familias, hasta abajo. A diferencia de los demás ingresos llegan por el gobierno y luego el gobierno se encargará de hacer una distribución. Pero en el caso de las remesas, este es dinero que llega sin intermediarios, directo a las familias. Sí, ahí el único que cobra es el banco, que cobra su comisión, las banqueras. Altas comisiones. Pero el grueso de ese dinero llega a las familias, limpiecito. Y eso también es un mérito, digamos, ahí sí es un mérito que ese dinero pues no llegue por el lado del gobierno, porque no hay la tentación de meterle una uñita, ¿no? Entonces, es dinero que llega prácticamente completo a las familias, cantidad pues, muy significativa, más de 40,000 millones de dólares. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con el auspicio de la organización sueca Union to Union, les invita al coloquio Periodismo Digital en el escenario de la pandemia, jóvenes sindicalistas, derechos laborales y género en la comunicación, que se efectuará en 9 sesiones de forma virtual, del 18 de agosto al 22 de septiembre de 2020, los días martes y jueves, de 11 a 13 horas a través de la plataforma Zoom. Todas nuestras mesas son gratuitas y requieren registro previo en... Para mayor información, Bueno, amigos, regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos en una amena charla en el análisis del informe, el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador con Agustín Guerrero. Y yo quisiera comentar, Agustín, o preguntarte también del tema volvió a resurgir por ahí ese lado pues, agresivo de López Obrador, de atacando a los adversarios, a los conservadores, aquellos que siempre lo critican. Pero mi pregunta va en ese sentido de que pues, tenemos una crisis de salud que van 65,000 muertos y que podría subir de aquí a fin de año, y que hay un tema de un desempleo superior al 1,000,000 de personas sin trabajo. ¿Dónde quedó ese mensaje de unidad? Digo, a lo mejor me estoy oyendo muy priista porque eran los términos que utilizaba el PRI, ¿no? López Mateos, Salinas, Miguel de la Madrid. ¿Dónde queda la unidad nacional? ¿Dónde queda la unidad de los mexicanos? Cuando de repente arremete otra vez y los
los adversarios me critican por esto y porque yo ayudo a los pobres y yo he apoyado a los pobres antes que salvar a los ricos y a los empresarios y todo eso. ¿O tú crees que no era necesario ese llamado a la unidad nacional? No, fíjate que en estos 2 años, en este segundo informe, o sea, desde el discurso de diciembre de toma de protesta hasta el día de hoy, yo nunca he escuchado la frase de cerremos filas, la unidad nacional, no está en el discurso del presidente. Ese enfoque no existe. Existe el enfoque de nosotros represento distinto a lo que había. Nosotros, la Cuarta Transformación, incluso es enfático nuevamente planteando que para diciembre de este año se habrán sentado las bases de la Cuarta Transformación, que ya no va a poderse echar en reversa, no se van a poder echar para atrás esas bases, aunque más adelante ya no sean gobiernos de Morena, dice él, ¿no? Está convencido de que el proyecto que él representa es un proyecto distinto, diferente, donde los conservadores no caben, o sea, tampoco está engañando a nadie, no, pues bueno, si se redime, no, o sea, hay gente que tiene un enfoque distinto, una visión distinta de país, y esos no caben, ¿no? Entonces, esta idea de la unidad nacional no está en los conceptos de Andrés. Por eso decía yo que es un informe muy conceptual, porque está desarrollando las piezas claves de la Cuarta Transformación, y la Cuarta Transformación no es la unidad nacional. O sea, no hay esta cortina de humo de este manto que nos cubre a todos los mexicanos, ¿no? Es un proyecto distinto que se diferencia y que es atacado también. Por eso dice, nos atacan. Nunca en la historia de México, desde Francisco y Madero, un presidente ha sido tan atacado como yo, ¿no? Él está consciente de que eso está ocurriendo y no está planteando una unidad nacional, o sea, un discurso o un concepto que diluya las contradicciones, que diluya las diferencias bajo la urgencia de la unidad nacional, que tú haces muy bien referencia. ¿Qué pasaba cuando el PRI gobernaba o el PAN gobernaba y teníamos una crisis o hemos tenido crisis económicas? El discurso siempre es la unidad nacional para salir todos adelante. Y luego pasaban los años y los únicos que salían adelante eran los de arriba. Y todos los demás cada vez más fregados, ¿no? Así es. Entonces, con Andrés Manuel no hay discurso de unidad nacional. Es un concepto que no existe. El concepto que existe es la Cuarta Transformación, que es una propuesta distinta a la visión conservadora, y bueno, los conservadores tienen su derecho también de disputar el poder y de confrontarse, y de hecho lo hacen, ¿no? Entonces... Oye, Agustín, perdóname que te interrumpa, pero en este sentido, entonces, las personas, digamos, el ciudadano de a pie que no está, que no comulga, vamos, con las ideas de López Obrador, y vamos a pensar que comulga con los conservadores, o que no comulga con nadie, no entra también dentro de dentro de los que tiene que proteger el presidente de México, que en este caso es López Obrador. Y otro punto también te quería preguntar en este sentido, hemos visto también a lo mejor no desde el principio de la administración, pero sí un poquito como 5 o 6 meses después, se marcó mucho la polarización, y la vimos, digo, tú que eres un amante de las redes sociales, lo sabes bien, ¿no? La polarización entre los que están a favor y en contra, pero demasiado ruda, no que es como que se han pasado de ambos lados, eso sí hay que decirlo, de ambos lados. ¿Es necesaria tanta rudeza? Bueno, mira, vámonos, la primera parte. No todos son conservadores y no todos son de la 4T. Es más, yo diría que la inmensa mayoría de los mexicanos, pues no tienen ni una preferencia ni una adscripción a uno u otro polo. O sea, creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no tienen como una preocupación central la política. Claro, sí. Se enteran, opinan, van a votar, en fin, pero en el día a día no es un tema que les ocupe su tiempo, sus preocupaciones, ¿no? Y creo que la inmensa mayoría es así. Yo, todos los colectivos que
y tú también seguramente, cuando ibas a la universidad, pues siempre había 3 o 4 que les gustaba la política, y todo, y los demás pues, escuchaban, oían, tomaban posición, y había unos que la verdad es que oían política y mejor se salían, empezaban a hacer otras cosas. En fin, o sea, y creo que eso que nosotros vimos o vivimos en un salón de clases lo puedes llevar en grandote al país, así, grandote, ¿no? No todo el mundo participa de esa polarización, la inmensa mayoría me parece que no participa de esa polarización, pero también son parte de la preocupación, esa inmensa mayoría que no tiene una postura política o una postura ideológica, o que le importa un cacahuate la 4T y los conservadores, aún así son parte de la preocupación de la administración pública. Y esto se refleja en otro tema que ha sido enfático el presidente en estos 2 años, que es la universalidad de las políticas públicas, ¿no? En lugar de ser selectivas, de atacar nichos, como se hizo en el pasado, con desarrollo social, como cuando estuvo Rosario Robles ahí, que Rosario Robles hizo un programa para combatir a la pobreza, y el resultado fue un desastre, o sea, no pasó absolutamente nada, pero era un programa focalizado, era un programa clientelar, pensando en votos, pensando en regiones, pensando en la pobreza, convertirla en voto. Sí acabó con la pobreza, en el caso ¿no, de las políticas de la 4T, en el caso de la 4T son políticas universales. Se ha elevado a nivel constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores, ¿no? A eso es a lo que él se refiere. El día que ya no estemos nosotros aquí, eso ya está en la Constitución. Echar atrás eso de la Constitución, sacar de la Constitución la pensión a todos los adultos mayores. Y ahí van los conservadores, porque los adultos mayores después de los 68 años ya no distingue, la edad no distingue ideologías, ¿no? Sí. Entonces, derechas, izquierdas. En ese enfoque, prácticamente todas las políticas universales, y eso quiere decir que no es la ideología ni la preferencia electoral la que los determina. De acuerdo. Ricardo. Digo, yo nada más quería acotar ahí que esta Rosario Robles sí acabó con la pobreza, ¿no, Agustín? Digo, la de su familia, ¿no? La pobreza de su grupo quedaron 6,000 millones se llevaron, ¿no? Quedaron millonarios, caray. Un saqueo, así es. Oye, pues muy bien, digo, eso que hemos estado viendo, digo, yo creo que digo, yo insisto todavía en el tema de la sobriedad de López Obrador de ayer, que la vimos, pero no solamente él, sino la esposa, ¿no? Bastante serios y con la cara larga. ¿Tú crees que esto fue genuino o fue sugerencia de algún asesor de imagen, de la gente que le dijo, oye, vamos a empezar con 1 minuto de silencio por las muertes del COVID, y todos serios, sin aplausos, sin porras, porque hasta el final los Vivas Méxicos sonaron huecos, no sonaron festivos, no fue un día así como no fue el día del presidente, ¿no? Lo que habías dicho en un principio. Exactamente. Sí, ¿no? Mira, yo creo que fue sincero. Yo conozco bien a Andrés Manuel. Recuerdo una anécdota en 1996, cuando él es electo presidente nacional del PRD. En ese tiempo, en nuestros 96, el PRD no gobernaba nada, era la tercera fuerza, y la primera acción, el primer hecho que hizo Andrés Manuel como presidente nacional del PRD fue destinar de las prerrogativas que tenía el partido, del dinero que tenía el partido. Lo primero que hizo fue, vamos a apoyar a los familiares de los luchadores por la democracia que perdieron su vida en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari y en el tiempo de Ernesto Zedillo. El PRD en aquel tiempo tuvo más de 300 muertos por la democracia, luchadores por la democracia. O sea, su único delito era luchar por la democracia, que no hubiera fraudes. Y la primera decisión de Andrés fue esa. Sí, a ver, no nos podemos nosotros gastar el dinero en campañas, en burocracia, en códigos, en fin, es una justicia, y a la gente que nos ha
que nos ha ayudado y que dio la vida por este proyecto, porque estemos aquí, nos hagamos cargo de sus viudas y de sus hijos. Y entonces se creó un fideicomiso. Y en el tiempo que él fue presidente, mes con mes, ese dinero se le destinaba a los deudos, a los familiares, en un acto de sinceridad y de humanidad que pinta a Andrés Manuel así como es. Entonces yo en este informe que vimos el día primero, encuentro ese ser humano, o sea, no es un político frío. De Andrés Manuel se dice que es un hombre calculador, necio, lo es, sin duda lo es. O sea, es un hombre... Es su personalidad, vamos, ¿no? Que no da paz, que piensa mucho las cosas, pero es un hombre profundamente humano, es un hombre que tiene una enorme sensibilidad y un enorme compromiso con la humanidad. Así que este rasgo que tuvo con los deudos y con las víctimas de COVID me parece un gesto muy sincero. Muy bien. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Bueno, amigos, regresamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos conversando con Agustín Guerrero acerca del informe, el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que, Agustín, que yo siempre me he inclinado de los últimos 5 años para acá en el tema turístico. Digo, me ha gustado mucho viajar. Y es el tema que yo prefiero en términos periodísticos. Entonces, yo hoy escribí una columna precisamente sobre el tema turístico con relación al informe de López Obrador. Y yo dije, por lo que analicé, es que en su discurso, que duró menos de 1 hora, algo así como 45 minutos, no hubo una sola mención al tema turístico. Y puse así como que el turismo, el principal olvidado en el segundo informe de López Obrador. Y yo lo resalto porque tú lo has de saber también, que genera el 8% del Producto Interno Bruto, el turismo, y genera arriba de 6 millones de empleos anuales, y empleos indirectos son como 3 millones, algo así aproximadamente. Y me llamó la atención que no hubo una mención, que no hubo alguna palabra de aliento para los empresarios que están dedicados en ese sector y que están ahorita con la cortina abajo de que están los hoteles cerrados, los restaurantes, las líneas aéreas que ya poco a poco están repuntando, pero lo que son los destinos turísticos siguen padeciendo los efectos negativos de esta pandemia. ¿Tú crees que para ellos haya, ahora sí que en los anexos, que yo no he tenido oportunidad de leerlos, hay algún indicio de esperanza para ellos? Sí, Ricardo, en los anexos los hemos empezado a revisar, también igual que tú. Yo estoy poco a poco viendo los anexos, ahí vienen ya las cifras muy desagregadas de todo lo que ha sido el gasto público, de lo que han sido las inversiones, lo que se ha destinado a los grandes proyectos de infraestructura, como la refinería esta de Dos Bocas, el aeropuerto, en fin. Ahí vienen desglosados puntualmente los números que componen este tema, lo mismo que turismo, lo mismo que educación, en fin, el conjunto del gasto
viene ahí desglosado. Y no solamente fue el turismo, yo creo que fueron muchos temas que no se mencionaron, que no tuvieron ni un renglón en esto. Y sí tienes razón, o sea, lo del turismo pues es un sector fundamental. México es un país turístico, es un país que ofrece una diversidad ambiental, de construcciones, inigualable, o sea, tenemos 121 pueblos mágicos. No tienen playa, o sea, no todo es playa, no todo es playa. Luego uno piensa que lo turístico es la playa y pues sí, son muy bonitas, pero hay otras áreas sí, hay otros atractivos, ¿no? Que son muy bonitas, ¿no? Y que deberían de haber tenido una mención, pero bueno, ya en los anexos ahí seguramente encontraremos una referencia. Muy bien. Ojalá, a ver, ojalá. yo tengo dos inquietudes. A ver, la primera, en cuanto a lo que le ha sucedido a Morena, pues ha sido yo creo que extraordinario, ¿no? Yo creo que cualquier partido político en el mundo desearía tener las mayorías que ustedes tienen. Pero mi pregunta va en ese sentido, ¿qué tanto daño les ha hecho todas estas mayorías para que se empiecen a dividir y a pelear como hemos visto en algunos momentos que se han empezado a pelear? Digo, no lo estoy inventando yo, lo que hemos visto mediáticamente y lo que no nos hemos enterado, obviamente. ¿Qué tanto les ha afectado eso, Agustín? Y de cara a lo que es el proceso, finalmente también esto es político, ¿y qué tanto les va a afectar o les va a ayudar darse cuenta de que les está haciendo daño eso y les puede afectar en el 2021? Eso por una parte. Y por otra parte, también inquietudes dentro de lo que son las redes sociales, que también es válido. Hablamos de un gobierno democrático que sí, por supuesto que es un gobierno democrático, llegó democráticamente y está perfectamente constituido. Sin embargo, hay un miedo, y yo creo que tú también lo has visto en redes sociales, en que dicen que nos estamos encaminando a una dictadura. En ese sentido, yo quisiera que tú le respondieras a esa gente que válidamente, porque yo creo que también se vale, válidamente tiene ese miedo de que lleguemos a ser una dictadura. Un hombre que conoce a Morena, que conoce sus adentros, me gustaría que les diga por qué no llegaríamos a ser una dictadura. Mira, dos cosas, Miguel. Las divisiones siempre hacen daño. Sí. El debate siempre es positivo. Yo siempre he pensado que el debate ayuda. Sí, claro. Sí. Confrontar ideas. O sea, eso, bienvenido adentro del partido y en la sociedad. El debate ayuda. Lo que no ayuda es la división. El que se hagan grupos distintos, que venga la confrontación, internamente eso no ayuda. Creo que a Morena le ha faltado autocrítica y le ha faltado dirección. Muchos de los problemas que se oxigenan públicamente de estas diferencias es porque faltan directrices políticas de mayor alcance, que es una responsabilidad de la dirección nacional. La dirección nacional es la que tiene que trazar las líneas, los discursos, las narrativas, tiene que darle cuerpo a los principios políticos que tenemos, le da cuerpo a través de políticas públicas, de iniciativas. Cuando eso no hay, entonces viene la confusión, viene la diversidad de pensamientos y los intereses también que hay, o sea, no vamos a negarlo. Entonces, yo creo que autocríticamente nos ha faltado conducción política y espero que en adelante, ahora en este proceso, podamos resarcir esa situación y tener mejores condiciones para el 2021, en lo que corresponde a Morena. En lo que corresponde a los principios democráticos, yo me acuerdo de una frase que decía Fidel Velázquez, el eterno líder de la CTM. Alguna ocasión él comentó en estas conferencias mañaneras que daba los lunes, las conferencias de los lunes de Fidel Velázquez, célebres. En una ocasión él dijo: nosotros llegamos por las armas y solamente por las armas nos van a sacar de los pinos. Y a tiro nos sacan, a balazos. Ese era su pensamiento democrático de este insigne prócer Fidel Velázquez del proletariado mexicano. ¿Qué le digo yo a todos los mexicanos? Morena llegó por las urnas. Sí. Nosotros decidimos, esta izquierda decidió ir por las urnas y aguantó tres fraudes. Hubiéramos llegado antes.
Y en lugar de irnos al cerro a tomar las armas después del primer fraude que pudo haber, y muchas veces así lo planteaban, ¿eh? Muchas voces decían, no se puede, o sea, no te van a dejar pasar, no te van a dejar pasar. Entonces, si no se puede por las urnas, pues buscas otros caminos. Pero no, nosotros decidimos ir por las urnas a pesar de un fraude, a pesar de otro. Entonces, nosotros tenemos muy claro que llegamos por las urnas y estamos muy claros de que nos podemos ir por las urnas. A nosotros no nos van a echar por otra vía que no sea la misma vía por la que llegamos. Y las urnas solamente se practican en la democracia, no en las dictaduras. Uh-huh. Las dictaduras no necesitan la urna para validar políticamente, para validar socialmente un proyecto. Basta la bayoneta, basta el control de medios, basta el control de la palabra para imponer un pensamiento único. Aquí no hay eso, o sea, nosotros no tenemos eso, no nos tienta, o sea, no traemos un asunto distinto, un proyecto distinto y sabemos, y por eso hemos planteado la revocación de mandato, que no solamente sea la elección normal de cada 6 años, sino que a la mitad si el presidente salió malo, si el presidente salió corrupto, salió tranza, ¿para qué lo aguantamos 6 años? A los 3 años vamos para afuera y que venga otro, ¿no? Entonces, estén tranquilos, Morena llegó por las urnas y el día que nos vayamos será porque hubo alguien que en las urnas sacó más votos que nosotros. Y vamos a entregar las llaves, no hay problema por ese lado. Muy bien. Ricardo. Qué bueno que mencionas ese tema, Agustín, porque yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees que se lleve a cabo esta elección? ¿Que va a ser a través de encuestas? Que ya muchos se han inconformado. Ya por ahí vimos que Atolini y Gibran ya se anotaron también como candidatos a la dirigencia nacional de Morena. ¿Tú crees que al final quienes participen en esta elección reconozcan su derrota, le levanten la mano al ganador, haya operación cicatriz y todos felices y contentos rumbo a la elección del 2021? Bueno, el primer requisito para participar en la encuesta es una carta de compromiso que todos los que aspiren tendrán que firmar, donde se comprometen a que se respeta el resultado y el resultado es definitivo e inatacable. Pues antes de que sepas cómo va a estar, en fin, firmas. Y si no firmas, pues no participas. Y si firmas, no se vale echarse para atrás después, ¿no? Entonces, esta encuesta, pues el día 5 de septiembre sale la convocatoria. Van a ser 2 encuestas. Una encuesta para presidente nacional y una encuesta para la Secretaría General. Sí. Y solamente te puedes apuntar a un cargo. No puedes jugar 2 veces. O sea, no hay repechaje. El que juega para presidente, ese tendrá su encuesta. Quienes participen para secretario general tendrán su encuesta. Y por ahí de la primera semana de octubre tendremos un resultado que yo espero que sea positivo, que se sienten las bases de la unidad de Morena, ¿no? Y que se respete el resultado de la encuesta, ¿no? Sí. Sí, yo decía que se respete el resultado de la encuesta, ¿no? Finalmente todos... Sí, se va a respetar, ¿no? Todo el encuesta se va a respetar. Ok. Es definitivo, o sea, seguramente habrá gente que no le guste, pero el resultado es definitivo, ya lo que salga eso es, ¿no? Claro. Muy bien. No estén cuchareadas, como dice López Obrador. ¿Verdad? Pues no, yo espero que no, yo espero que sea una encuesta seria. De hecho, se ha planteado que además de la encuesta de que va a levantar el INE, pues se puedan levantar encuestas por cada uno de los personajes que van a participar. Bueno, en estos últimos momentos del programa, Agustín, te estábamos preguntando acerca de que así como hay muchos periodistas que le han hecho mucho daño a nuestro país porque han tenido, pues obviamente, acuerdos con los gobiernos anteriores para que viéramos que todo estaba bien, decíamos que obviamente no estamos diciendo que todos los que están a nivel nacional le han hecho daño a nuestro país, no, yo creo que también hay un porcentaje importante de gente que ha sido muy valiosa dentro de la comunicación y que seguramente tú también conoces, pero decíamos, lo poníamos en contexto porque decíamos que actualmente en esta cuarta transformación también hemos visto otro puñado decía, bueno, me corrigió hace un momento Ricardo, decía, no son periodistas, dice, es gente que se dice ser periodista y que yo decía, lejos de ayudarle al presidente en las mañanas, caramba, digo, con ser tan lambiscones,
realmente lo que están haciendo lo están perjudicando, o sea, lo están perjudicando en el sentido de, caray, te ves mal, no le ayudas al presidente, por favor, mejor ni preguntes. Creo que eso sí le está haciendo daño al presidente, decir, oye, esos son tus cuates, o qué pasa, ¿no? Club de amigos. Pues mira, efectivamente, ahí hay gente que merece todo nuestro respeto. Yo veo, como muchos, las mañaneras todos los días. Me da mucho gusto que gente como Miguel Reyes Razo, con toda su trayectoria, haga todavía el trabajo de ir desmañanado, como si fuera un estudiante de la Carlos Septién ahí para buscar acreditar una materia, ¿no? Un hombre que ya nos dio todo, o sea, y ahí compartiendo la silla, el espacio, pues con unos personajes que son todo menos periodistas. Digo, yo en eso coincido contigo, creo que tampoco podemos negar eso. O sea, hay gente ahí que desprestigia, que no son del oficio del periodismo, y que el otro día incluso salió una foto donde recibieron un honoris causa de una universidad Patito, que fue la misma que le dio el honoris causa a Laura Bozzo el año pasado, que fue un escándalo. Esa misma universidad les entrega ahí, salen muy sonrientes, presumiendo el honoris causa, cuando no sabemos incluso si terminaron el bachillerato o si hicieron la carrera ahí de periodismo, tanto en la universidad o en la Carlos Septién, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Entonces, sí es gente que, mira, no sé si perjudican o no al presidente, no lo sé, pero sí creo que lesionan el noble oficio del periodismo. Esto sí, sin duda, ¿no? Afortunadamente, como en todo, hay otras personas, otros personajes que han hecho de las redes sociales una plataforma con mucha seriedad. Claro. Hoy vemos que hay espacios muy profesionales de plataformas que tienen noticieros, que tienen reporteros, que tienen programas en vivo, programas grabados, que ya tienen la capacidad de llenarte 8 o 9 horas continuas de noticias, y que no es la televisión tradicional, que no son los medios tradicionales, y que compiten en términos de presencia, de audiencia con los y los mismos medios han tenido que ir hacia las redes sociales. Hoy todos los periódicos están en las redes sociales, y una buena parte de los periódicos tienen noticieros, tiene programas, en fin, o sea, están en las redes sociales porque las redes sociales los habían desbordado, los rebasaron por la izquierda. O sea, un buen día despertaron y se enteraron que el 90% de la gente consume las noticias, consume los hechos a través de las redes sociales. Y bueno, así como hay periodistas también malos, y hay excelentes periodistas, también en las redes sociales tenemos gente muy buena, de primera, y hay otros que pues, ahí están, y bueno, tienen su derecho constitucional a expresarse, ¿no? Entonces, ahí están, nada más. Muy bien. Agustín, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. La verdad que fue una plática muy provechosa de reflexión de este segundo informe del presidente López Obrador, y como siempre te lo agradecemos mucho. Esta es una edición especial porque siempre platicamos contigo de temas de la Ciudad de México, pero en esta ocasión quisimos abordarte con un tema nacional. Así que gracias nuevamente y nos comunicamos después en unas semanas más para nuestro tema capitalino. Muchas gracias, Miguel, y bueno, esperemos que para ese entonces, como dijimos la última vez, ya tengamos una buena noticia. En esos días se estará anunciando cómo está el semáforo en el país y en la Ciudad de México, y esperemos que para entonces tengamos una mejor situación. Mientras tanto, pues hay que seguirnos cuidando, guardar la sana distancia, usar cubrebocas, caretas, en fin. La pandemia sigue aquí, y mientras esté aquí hay que cuidarnos de ella. Muy bien, gracias Agustín, y gracias a todo ese gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztele TV. Nos vemos. Adiós. Adiós. Aztele.tv
TV.